Y ya seguimos por acá, por Modo País, y vamos a hablar de un tema serio y preocupante. Es el tema de lo que es, bueno, hemos hablado de acoso sexual, pero en este caso estamos hablando de lo que es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y como les decíamos en los avances, un estudio que se presentó en relación a este tema. Tenemos con nosotros a la licenciada Manuela Costa y también al doctor Pablo López, en representación de los tres investigadores que llevaron a cabo un estudio junto a Juliana Artola, por nombrarla y también honrarla en este trabajo que hicieron. Bienvenidos los dos, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días, gracias por invitar. Gracias por venir a contarnos y sobre todo a traernos en resumidas cuentas un informe que, bueno, que todos pueden profundizar y leerlo, porque la verdad que vale la pena entrar en el detalle que ustedes investigaron. ¿De qué se trató este informe para que todos podamos conocer en principio cómo se genera y de qué se trata? Bien, nosotros fuimos convocados por UNFPA y por CONAPES para trabajar. Expliquémosle a la gente quiénes son. UNFPA es el Fondo de Población de Naciones Unidas y CONAPES es la Comisión Nacional de Prevención contra la Explotación Sexual comercial. Y bueno, y nosotros en conjunto nos pusimos a pensar cómo podía estudiarse, qué era lo que estaba dicho sobre este tema, sobre explotación sexual comercial, específicamente en entornos digitales. Y bueno, y en conversaciones con ellos es que llegamos como a un acuerdo de fijarnos qué se decía a nivel internacional y regional sobre este tema y cómo era estudiado para así poder generar aportes para construir un estado de situación nacional sobre Totalmente, el o tema. sea, esto se basó en la investigación de todo lo que hay en el mundo que analiza esta temática y desde ahí poder también, desde la analogía, poder identificar situaciones que ocurren en nuestro país, ¿verdad? Claro, lo que sucedió con el comité, que es el que recibe también las denuncias en general de explotación sexual, es que han ido viendo que cada vez más las denuncias vinculadas a explotación sexual comercial contra niños, niñas y adolescentes suceden o se inician o involucran entornos digitales. Claro. Y es más complejo la denuncia, es más complejo el registro, es más complejo el seguimiento del delito, es más complejo las ayudas a veces a la víctima. Entonces, ante el fenómeno nuevo y la escasez de información, lo que buscaron es, bueno, ¿cómo podemos tratar de empezar a tratar de abordar este fenómeno a nivel nacional? Sí hay como una casuística nacional clara que indica lo que indican también los estudios internacionales, que casi toda denuncia de explotación sexual comercial involucra en algún momento, o al inicio, o durante todo el proceso, o al final, cuestiones vinculadas a los entornos digitales. Es tremendo. ¿Cuál sería la definición para poder también enfocar el alcance que tiene qué significa explotación sexual comercial? Qué pregunta. Específicamente lo que nosotros identificamos como explotación sexual comercial y que viene de todo un avance también de la sociedad civil y de la academia de intentar como conceptualizarlo, ¿no? Un fenómeno que es tan complejo y tan plural. Bueno, es todas las formas en que un niño o niña adolescente, que es en lo que se enfoca este estudio en particular, puede ser cualquier acto sexual contra ellos que pueda ser utilizado para el lucro, digamos, para conseguir dinero. Y esto en los entornos digitales puede asumir muchas formas, si eso es lo que es parte de lo que saca el estudio, ¿no? Que las formas en que se puede explotar sexualmente a los niños, niñas y adolescentes para conseguir dinero son muy amplias en los entornos digitales y pueden asumir muchas formas, dependiendo también de qué forma de captación se tiene para los niños, qué espacios se están utilizando, cuál es el objetivo del agresor, es múltiple, digamos. ¿Y cuáles serían estas nuevas formas de explotación sexual comercial que ustedes identificaron? Claro, que capaz que una aclaración breve. El dinero puede ser recibido directamente por la víctima, ¿no? O puede ser recibido también por un adulto que comercia con material que se genera la víctima. Entonces, a diferencia de otros momentos donde, por ejemplo, el tráfico, digamos, de material sexual, de explotación, de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, siempre involucraba el haber tenido a niños, niñas y adolescentes en vivo generando ese material gráfico. Los entornos digitales permiten, entre otras cosas, la posibilidad de que las propias víctimas generen ese material
a través de o bien chantajes o extorsión o a través específicamente de pagos que ellos entienden como inocentes o incluso sin saber que a quien está realizando la operación son sí, adultos. hemos visto que a veces creen que están hablando con un par Exacto. y en realidad lo que hay del otro lado es un adulto en el medio de todo este tráfico, ¿verdad? Y ese Tremendo. material después es comercializado entre otros adultos que también están interesados, digamos, en ese tipo de material de abuso contra niños. Esa es una cuestión. El otro gran tema es las posibilidades de captación. La explotación sexual comercial siempre se dio principalmente las personas más vulnerables eran las personas más pobres. En los ambientes más pobres, obviamente por necesidades económicas, se daba esa cuestión del contacto y el ofrecimiento de dinero hacia personas más vulnerables. Lo que tienen los entornos digitales es que han permitido que esa oferta de dinero llegue a muchas otras personas, bueno, a una cantidad de niños, incluso niños que jamás, niñas y niños que jamás, digamos, están solos. Uno diría, no están solos en la calle, bueno, pero están solos en el celular, están solos en la consola, están solos en lugares donde también hay otros adultos que se pueden comunicar y donde puede empezar un vínculo de explotación. Eso es una novedad completa con respecto a lo que eran las formas tradicionales de explotación sexual comercial. Entonces hay cuestiones que están vinculadas a cómo se produce el material, también hay cuestiones, y son muy importantes, vinculadas a cómo se capta a los niños. Y también hay otras cuestiones, digamos, de cómo se comercializa ese material. Para que podamos entenderlo en la práctica, pues si bien toda la fundamentación y demás la podemos leer en el informe, pero para que podamos entender, si pudiéramos más o menos acercarnos a esas modalidades, ¿no? ¿Cuáles son, en resumidas cuentas? Ustedes tienen un montón de gráficos muy claros allí en el informe que me gustó porque facilitaban mucho la comprensión. Sí, fue un trabajo muy arduo llegar a esas modalidades porque es eso, dependen mucho como de en qué espacios se mueven los niños, los adolescentes, pero bueno, encontramos que los espacios pueden ser muchos, pueden ser en las redes sociales, pueden ser en los juegos. Pero en las redes sociales, ¿cuál es la modalidad? ¿El contacto, el empezar a conversar en el mensaje, lo que suben, los posteos? ¿Por dónde pasa esto? Si nosotros queremos más o menos ver cómo se está moviendo. Hay que poder pensar, digamos, en los perfiles de las personas que buscan explotar niños y niñas. ¿Qué es lo que les ofrecen las redes sociales? Les ofrecen la posibilidad de contactar a muchísimos niños al mismo tiempo. Entonces, en general, lo que hacen es iniciar, por ejemplo, lo que marcan los estudios es que aquellos que son intermediarios, es decir, que están buscando niños para generar material para otros, hablan con muchísimos niños al mismo tiempo y rápidamente introducen el tema sexo, introducen el tema foto, introducen buscar datos, introducen el tema de ofrecer dinero. De hecho, lo mencionaba en el informe, en realidad un estudio se hizo en Estados Unidos con chats entre adultos y niños, demoraron aproximadamente 1 hora antes de generar la oferta. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Esta gente lo que busca es como el phishing en un punto, digamos, tirar hacia muchos a ver cuál de ellos o cuál de ellas cae. Entonces, esa es una modalidad, y eso puede ser, como decía Manuela, no es necesariamente o en Instagram, o en TikTok, o en Reddit, digamos, las plataformas de juegos, Twitch, puede ser en cualquiera, están en todos los lugares, porque en realidad la búsqueda en todos los lugares donde hay niños, niñas y adolescentes que son eventualmente pasibles de ser explotados. Eso es una dimensión del fenómeno. Después tenés las otras dimensiones que son más complejas, que vinculan al crimen organizado, a la explotación sexual más clásica, que involucra secuestro de niños y transmisión online de abuso en directo para determinados clientes. Es tremendo. Esas, o sea, vos desde formas que son muy puntuales y muy democráticas hasta formas que involucran sí, a sectores más vulnerables, secuestro, trata y explotación. Tremendo. ¿Cuál es la forma de pago que utilizan en este tipo de comercio, digamos? Y ahí depende un poco, en realidad, de si se está pagando al niño, como contaba Pablo, al niño directamente, o si es una transferencia entre terceros adultos. Y bueno, y lo que ofrece, las posibilidades que ofrece los entornos digitales tienen que ver con, bueno, las transferencias bancarias. Encontramos incluso evidencia de bibliotecas pagas, es decir, de suscripciones a bibliotecas en caso de intercambio de material de abuso sexual infantil. Y bueno, y se está investigando un poco más el tema de las criptomonedas y todo lo que es. Esto seguramente la criptomoneda va a estar en la vuelta. Y bueno, esto es muy incipiente todavía, no hay como evidencia muy sólida sobre esto, pero se empieza a ver como una posibilidad más. Y es muy difícil de rastrear seguramente todo esto, ¿no? ¿Cómo está la legislación en ese sentido en nuestro país? ¿Cómo venimos?
Bueno, nuestro país no es un tema de legislación, es un tema de capacidad tecnológica Claro. para dar respuesta. Es decir, se reciben una cantidad, a veces, incluso en el tráfico de abuso sexual, de material de abuso sexual infantil, una cantidad de denuncias que no necesariamente pueden ser rastreadas, porque hay otros países que tienen otras tecnologías. Como esto es un fenómeno básicamente transnacional, muchas veces las alertas no llegan de nuestro propio país, nos avisan de Estados Unidos, bueno, Claro. está sucediendo esto, bueno, digo, caen una cantidad de denuncias que a veces para nuestro sistema de respuesta es un poco complicado, hasta por cuestiones tecnológicas. Eso es un problema. Otro problema que tenemos es la necesidad de legislar en ese sentido, sí, y hacer acuerdos con los proveedores de Internet, porque obviamente esto circula por Internet. Entonces hay el lograr que determinados proveedores te den datos respecto a un presunto delito es complejo. Por un lado es complejo porque es verdad que nosotros como usuarios de Internet queremos tener cierta garantía de que lo que hacemos se mantenga en privado. Pero por otro lado también es verdad que Internet es un lugar donde se cometen delitos y se cometen delitos graves como en este caso contra niños, niñas y adolescentes y deberíamos poder acceder a eso. Y con la inteligencia artificial que hay, el análisis de datos, ¿verdad? Que saben hasta de qué estamos hablando en casa, uno dice, ¿cómo no pueden identificar que acá se está hablando de otras cosas, ¿verdad? Porque si bien ahora en los chats se evitan determinadas palabras para que no te bloquee, porque es verdad que hay bloqueadores de Grupo Meta, de Facebook y tal, que según, no sé, pones la palabra sexo y te eliminan la publicación de pronto. Entonces la gente le mete X, 3, 4, no sé, ponen números, ¿no? Para decir cosas del estilo. Pero tiene que haber posibilidades. Supongo que es difícil llegar a estos gigantes, pero habrá que ir haciéndolo a nivel mundial. Claramente ellos tienen la tecnología para poder decirlo, pero no la tiene Uruguay y no tendría forma de entrar. Este problema lo tienen también los países centrales, es decir, la relación entre Estado y proveedor de Internet es compleja. Es compleja. Y bueno, el seguimiento del delito, por lo tanto, pasa a ser complicado. De todos modos, el seguimiento del delito es una dimensión muy importante, pero también está la otra dimensión que es la prevención por parte de los adultos que están alrededor de niños, niñas y adolescentes. Como tenemos que cerrar, me gustaría que por lo menos nos quedemos también con esas ideas de algunas advertencias para qué podemos hacer en casa. Bien. Que es donde de última tenemos así como más a mano el hacer alguna ayuda chiquita pero grande en relación a nuestros niños más cercanos. Claro, porque en realidad parte de las conclusiones y de las recomendaciones del informe vienen sí por el trabajo de generar legislación, del trabajo interinstitucional para la detección de estos problemas, pero también entendemos, y la evidencia lo muestra, que estas situaciones son detectadas muchas veces desde el hogar, desde los centros educativos, donde están los niños, donde están los adolescentes. Entonces, bueno, en realidad las conclusiones de la bibliografía son que un hogar que acompaña a los adolescentes y a los niños en su vivir en Internet, en los espacios en los que atraviesan los niños en Internet, es más factible de eso, de detectar las situaciones, de también generar un espacio seguro para que ellos puedan acercarse y decir, estoy teniendo este problema, porque los niños manifiestan vergüenza, miedo, culpa frente a estas situaciones. Entonces, bueno, esa es una de las principales recomendaciones del informe. Perfecto, el informe es muy claro. Pablo, ¿dónde podemos acceder a él para que quienes quieran leerlo a fondo puedan tener información? En este momento está colgado en la página del Comité Nacional contra la Explotación Sexual Comercial y en la página del Fondo de Población de Naciones Unidas también lo pueden encontrar. Perfecto, porque la verdad que vale la pena profundizar allí, que hay mucha información, pero muy clarita, me gustó mucho. Felicitaciones por el trabajo, Manuela, Pablo. Esperemos que se pueda seguir avanzando y hasta que haya algún movimiento mundial en el que digamos no uso más una red mientras no se pongan las pilas en ayudarnos con esto, no sé. Algo tiene que pasar porque es tremendo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.